Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Vamos a hablarles desde el ofrecimiento de tiempo a las distintas candidaturas que van a concurrir a las elecciones europeas del 9 de junio. En esta oportunidad les hablamos desde Podemos. Vamos a hablar con el representante que en esta oportunidad acude a nuestro plató. Se lo agradecemos sinceramente, José Antonio González Soriano. Gracias por venir. Gracias a ustedes, por supuesto. Bueno, vamos a tocar algunos asuntos, sobre todo nos interesa definir el programa electoral, pero antes vamos a iniciar nuestra conversación con un primer comentario de lo que se juegan los vecinos y vecinas, los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué nos jugamos el próximo 9 de junio, elecciones europeas? Bueno, ya sabemos que la política europea define muchísimos aspectos de la vida política, social, de la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos. Y ahora mismo, en la coyuntura en la que estamos, basta componer cualquier informativo para darnos cuenta de que es una coyuntura, yo diría, terrible. La coyuntura de meternos en una dinámica de prebélica, con todo lo que ello implica. Por supuesto, la guerra es la peor catástrofe que le puede ocurrir a la humanidad, sobre todo porque no es una catástrofe natural, es una catástrofe política, decidida políticamente. Y además trae consigo una especie de disciplinamiento social y de dependencia de la economía de fines que no son los de la vida, son los de la muerte. Bueno, pues a partir de ahí queremos desgranar aspectos del programa electoral de Podemos para estas elecciones. Podemos ir desgranándolos poquito a poco porque seguro que van a ser del interés de la ciudadanía, tanto lo político, lo social, lo económico, lo medioambiental. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo empezaría otra vez por lo mismo, por el tema de la dinámica prebélica en la que nos quieren meter en la Comisión Europea, ¿no? Quieren que la economía de guerra sea la que dirija los próximos años el futuro europeo. Eso implica sobre todo una transferencia, un trasvase brutal de recursos de lo público a lo privado, a las empresas tecnológicas y militares. Eso va a detraer muchísimos recursos de los servicios públicos. Ya lo estamos viendo, ¿no?, con la deriva neoliberal de los últimos años, pero esto todavía se quiere acelerar aún más, ¿no? Y junto con eso, evidentemente, está la cuestión de los derechos sociales. Corremos el riesgo de que nos encontremos con una Europa dominada por ultraderechas que cada vez vayan recortando más el tema de derechos sociales para enfocar todos los presupuestos públicos hacia las cuestiones de defensa, de armamento. En Podemos queremos que Europa sea lo que ha sido siempre, algo que responde a su proyecto originario. Yo, como profesor de filosofía, siempre he pensado que Europa como proyecto civilizatorio surge con la filosofía. Ajá. Y la filosofía es el sueño de que toda la humanidad tenga los mismos derechos. Yo diría que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como la consumación en nuestra época de la filosofía y del proyecto europeo. Pero ¿qué nos encontramos? Con que una Europa que desprecia esa tradición y cada vez está dispuesta a cuestionar derechos fundamentales. Nos encontramos que con el auge de la ultraderecha va a haber muchos territorios en Europa donde no va a ser posible el derecho al aborto. Ya lo está diciendo, por ejemplo, Meloni en Italia, ¿no? Queremos, por ejemplo, que Europa sea un sitio, un continente en el que haya derecho libre y gratuito al aborto en todo el territorio. Junto con ello, todos los demás derechos feministas. Los derechos feministas nos hablan de un mundo igualitario, de un mundo donde a todo el mundo se le acepta por ser quien es. Hablamos de cosas tan importantes como las violencias contra la mujer, que en todos los países europeos haya un tanto por ciento mínimo de inversión para prevenir las violencias contra las mujeres. Queremos también que en toda la legislación europea el consentimiento esté a la base de las leyes que hablan sobre libertad sexual. Mira, también queremos que es muy importante que haya empresas públicas de cuidados en los países. Que el tema de los cuidados sea una responsabilidad social asumida por el Estado. De esa manera liberaremos al sujeto histórico de los cuidados que han sido siempre las mujeres, que han tenido que siempre que doblar su jornada entre el trabajo y los cuidados de su entorno familiar. También te hablaría de los derechos a ser quien uno es.
la libre autodeterminación de género, que la encontramos en pocos países. Son derechos sociales que tenemos que ampliar y reforzar en Europa. Vamos a seguir hablando de otros temas. También en este espacio que se dedica a las distintas candidaturas nos gusta, bueno, pues consultar a los representantes. En esta oportunidad pues hay que recordar que José Antonio González Soriano es responsable de Podemos Huelva, en la capital. Acude hoy aquí como representante de Podemos. Estamos hablando de las elecciones europeas, pero como digo, bueno, pues hay temas que son especialmente interesantes para el ámbito de cercanía. ¿Qué nos diría? ¿A dónde nos iríamos dentro de las propuestas del programa en cuanto a nuestro territorio? Hombre, yo creo que es inevitable referirnos a la agricultura, ¿no? Hemos visto cómo la política agraria europea básicamente se ha dirigido a los grandes poseedores de tierra, a los terratenientes, y los pequeños y medianos agricultores y agricultoras han quedado relegados. Creemos que eso tiene que cambiar. El lema histórico de la tierra para el que la trabaja, de alguna manera, sigue teniendo vigencia. Y nosotros queremos que Europa se ocupe de eso, que las ayudas no caigan en quien no las necesita, que son los grandes terratenientes, sino que vayan a los pequeños y medianos agricultores. Por supuesto, cuando hablamos del monte tenemos que referirnos a la realidad de Doñana. Hemos visto un modelo de explotación de grandes hectáreas de regadío intenso que se sostienen sobre el acuífero del parque, poniendo en peligro tanto las propias explotaciones, la viabilidad de las mismas, como la viabilidad de algo que es patrimonio de la humanidad y patrimonio de toda esta zona, de toda esta región. Hay que transformar la agricultura, pero yo creo que los pequeños y medianos agricultores y agricultoras son las que mejor saben cómo realizar ese proceso de transformación agrícola para que sea sostenible. A mí me gustaría dejar muy claro que quien perjudica a los agricultores y agricultoras no son las medidas contra el cambio climático, eso les favorece a la agricultura. Quien perjudica a las agricultoras y agricultores es la especulación sobre los productos agrarios. Es el hecho de que no se cumpla la ley de cadena alimentaria o que se permita la venta a pérdidas. Esas cosas de Europa tienen que controlarse perfectamente. Bien. Bueno, tenemos aproximadamente pues un par de minutos para poder hablar de otros aspectos del programa electoral, sobre todo para definirlos y difundirlos en la ciudadanía, ahora que tenemos tan cerca la cita electoral. ¿A dónde nos iríamos, José Antonio? Bueno, hay muchas medidas que tenemos que tener en cuenta. Queremos que Europa no dependa de la rapiña de los grandes grupos de interés o de los fondos de inversión. Hace falta que haya empresas públicas en todos los sectores estratégicos. Nosotros hablamos de una farmacéutica pública, pero también de una empresa de electricidad, de energía pública, de banca pública, de manera que la ciudadanía vea siempre sus derechos respaldados y no esté al albur de la rapiña, como he dicho, de los grandes grupos empresariales mundiales. De todas maneras, al mismo tiempo que hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que a poca distancia, relativamente hablando, de Europa, se está produciendo un auténtico genocidio. Y eso hay que decirlo una y otra vez. Antes hablábamos del proyecto filosófico europeo. No hay nada que más derrumbe a este proyecto que el que Europa sea insensible a un genocidio o incluso que colabore con el gobierno genocida de Netanyahu, como se ha visto en la acción de von der Leyen, ¿no? Europa tiene que usar toda su potencia continental para detener el genocidio. Hace falta romper relaciones a todos los niveles con el Estado genocida de Israel. Y eso también afecta al gobierno español. Hemos visto que hemos roto relaciones con Argentina por unas declaraciones impresentables, ¿no?, de Milei, pero bueno, habrá algo más terrible que el genocidio que se está cometiendo. Y, por supuesto, al igual que hablamos del genocidio palestino, creo que la guerra de Ucrania tiene que parar también. Toda la energía europea no tiene que concentrarse en destar más madera al conflicto, más armas, sino en potenciar al máximo todas las vías diplomáticas para que ese conflicto desaparezca. Estamos en el minuto final. Sí. Le voy a pedir que se dirija a la Cámara, que es lo mismo que decirle que se dirija a los votantes. Muy bien. ¿Qué les diría? Bueno, yo diría en primer lugar que en la vida uno se puede caer, a uno le pueden tirar, pero lo importante es que uno se levante una y otra vez. Nos encontramos con una situación en el mundo en la que se está produciendo un genocidio, una situación en la que vivimos una catástrofe humanitaria como sin precedentes. Europa tiene que parar el genocidio en Palestina y tiene que parar la guerra en Ucrania. No puede meternos en una dinámica prebélica como si la guerra fuera
un elemento natural de nuestras vidas. Vemos también cómo en muchos países aumenta el predominio de la ultraderecha. En Podemos siempre hemos dicho que a la ultraderecha, al neofascismo, se le para con más derechos. Necesitamos toda una oleada de derechos sociales y de derechos feministas en la Unión Europea. Necesitamos que en la Unión Europea toda persona sea respetada por ser quien es. Necesitamos, por supuesto, que Europa se ponga a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y de la regeneración medioambiental, de la protección de la biodiversidad. En general, muchas fuentes nos indican que hay que tener miedo, hay que tener desesperanza, pero nosotras no nos resignamos a que la vida sea precaria, sea salvaje, sea injusta. Nosotras creemos que, por ánimo transformador, la democracia siempre avanzará. Sí se puede. Agradecemos a José Antonio González Soriano, representante de Podemos en el día de hoy, que nos haya acompañado en el plató. Lo esperamos siempre. Ha sido un placer. Gracias.